Poner nuestro corazón ahí para orar. Le invito a que cierre sus ojitos y le pida al Espíritu Santo que haga de su corazón esa tierra fértil para que esa palabra no caiga vacía, sino que cumpla el propósito por el cual el Padre Celestial nos la ha enviado en esta noche. Amado Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias por tu presencia en este lugar. Te doy gracias por cada joven que en esta noche ha llegado hasta aquí. Los presento delante de ti, Señor, presento sus corazones, sus oídos, Señor. Que seas tú, poderoso Espíritu Santo de Dios, quitando tapones de los oídos, Señor, colocando corazones dispuestos, corazones atentos a tu palabra, Señor, que puedan interiorizar, Señor, y poner por práctica lo que aquí tú les has enviado en esta noche. Que no seamos tan solo oidores olvidadizos de tu palabra, que seas tu Espíritu Santo de Dios con tu agua viva, abonando cada corazón para que pueda germinar esta semilla que hoy es sembrada y pueda dar fruto al 70 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús yo ato todo espíritu de duda, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de distracción, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, declaramos tu presencia, tu reino establecido en este lugar, en cada corazón. Yo ato, Señor, todo lo que pueda decir en mi humana sabiduría y te pido que seas tu Espíritu Santo de Dios, guiándome a toda verdad tal como está escrito, que seas tu Espíritu Santo de Dios, llenando mi boca y trayendo ese mensaje, Señor, que no sean palabras persuasivas de humana sabiduría, Señor, sino con demostración de tu Espíritu Santo y de poder. Amén y amén. Bueno, ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado consejos? ¿Quién me dice que no? Todos lo hemos hecho, ¿cierto? Muchas veces hemos escuchado varios tipos de consejos, unos buenos, otros para nada buenos, ¿cierto? Normalmente los que nos aconsejan son adultos, papás, no sé, el tío, la tía, el líder. Digamos que el líder puede aconsejarnos, pero lo único que yo puedo decir es que si alguna vez esos consejos que te han dado te sirvieron para bien, es porque probablemente, no, y me atrevo a decir, es seguramente que vino de alguien que te quiere mucho o que por lo menos te aprecia. Pero ¿qué pasa con esos consejos que no nos ayudan sino a embarrarla más? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que ahí ya no tendría que decirles como de qué persona vienen ni de qué clase de sentimiento hay de esa persona hacia usted, porque cuando alguien lo quiere y lo aprecia, por obvias razones, te va a aconsejar bien, y más nosotros nos van a aconsejar conforme a la palabra, amén. Bueno, ahí, así como les decía que hay varios tipos de consejos, que hay buenos y malos, también hay los que nos gustan y los que no nos gustan, ¿cierto? Por experiencia propia he notado que hay cierta inclinación en nosotros como seres humanos a que nos gustan más aquellos que van a aprobar lo que estamos haciendo independientemente de que esté bien o que esté mal. Muchas veces buscamos un consejo en la persona errada, más por buscar su aprobación, más por que queremos escuchar lo que nosotros queremos, más porque queremos es que nos aprueben lo que estamos haciendo a pesar de que sabemos que está mal, que buscar en un consejo de alguien que sea íntegro, que probablemente te vaya a exhortar, que te vaya a peinar, que te vaya a amonestar, en fin. Por experiencia propia lo he vivido en el mundo y que me va a decir, por ejemplo, un chico se encuentra por ahí, o van a ir donde los pastores y me va a decir, pastores, ayúdenme, que es que me... ¿Cierto? Pues eso es lo que uno piensa, pero la palabra nos enseña que indicada. Por eso, si escogemos a esa persona que nos dé ese consejo que queremos escuchar, pues obviamente nos va a gustar. Pero normalmente el consejo que nos guía a la verdad de Cristo no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque somos jóvenes, porque somos dados como a lo que nuestro corazón siente, ¿cierto? A lo que nuestra carne siente. Pero el consejo bueno es aquel que, como dice el pastor Josías, si usted le arde, como por aquí,
o le arde por ahí el ombligo, es porque usted realmente es un consejo que lo va a llevar a bien, pero muchas veces no lo recibimos así. Bueno, vamos a la palabra en Eclesiastés 11, del 9 al 10. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levante la mano, levante la Biblia. 1, 2. Santo. Nos va a tocar hacer un sorteo de Biblias para que la traigan cada 8 días. Bueno, vamos a la palabra. Dice, vamos a hablar de los consejos de la juventud. Eso tiene como título Consejos de la Juventud. Probablemente todo lo que vamos a leer aquí nos va a causar como un ardorcito por ahí, porque muchas de las cosas que nos dicen aquí que no hagamos, probablemente algunos las estén haciendo. Dice, alégrate joven en tu juventud. ¿Qué joven no es alegre? La gran mayoría, ¿cierto? Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Suena como chévere, ¿cierto? Ahí que ande en los caminos de su corazón y que vea todo lo que usted quiere ver. Pero, el pero que siempre el pastor Josías nos dice, sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué les va a pasar? Nos juzgará Dios. Ya no suena tan chévere, ¿cierto? Que ya nos da como un ardorcito por aquí en el corazón. Verso 11. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Lo que pasa es que cuando estamos adolescentes y jóvenes, pensamos más en nuestro corazón, en nuestros ojos, por eso muchas veces como chicas nos estamos preocupando tanto por la apariencia física. Bueno, hoy en día también los chicos van al gimnasio y no importa si eso me hace llegar un poquito tarde al servicio, si llego a las 5:58 o a las 6:01, no me importa, ¿cierto? Entonces, quitemos de nuestro corazón el enojo y podamos recibir el consejo que viene de Dios. Porque cuando una vez que usted y yo llegamos a Cristo, somos vasijas renovadas. ¿Cuántos ya han ido a encuentro? O de pronto, ¿quién no ha ido a encuentro? Levánteme su manito. ¿Todos ya han ido a encuentro? ¿Quién no? Levánteme su manito ahí. Ah, bueno. Los que de pronto ya hemos tenido el privilegio de ir a encuentro, sabemos que llegamos de allá como unas vasijas hermosas, brillantes, limpiecitas, renovados, ¿no? Amén, ¿o no? ¿Quién no se sintió así? Todos, ¿cierto? Pero una vez que va pasando el tiempo, debemos ser coherentes con lo que decimos ser y lo que aparentamos ser, con lo que realmente hay en nosotros como vasijas. Porque de pronto queremos o pretendemos vernos limpiecitos, como vasijas limpiecitas, pero Dios sí sabe qué hay en nuestro corazón, qué está fallando en esa vasija, de qué estás llenando esa vasija, porque muchas veces la llenamos, lo que les decía, un poquito de malos consejos, un poquito de música secular por acá, un poquito de internet por ahí que no conviene, que antes daña nuestra mente. Entonces, ¿con qué estás llenando esa vasija? Pregúntese en esta noche, ¿realmente te estás preocupando por llenar esa vasija con la palabra del Señor? ¿Te estás preocupando por llevar una vida devocional? Hemos empezado un trabajo por orden pastoral, me refiero al pastor Josías, con los líderes principales de la parte devocional. Y eso no es con el fin de nosotros darnos cuenta si usted qué es lo que lee en la palabra, sino que sencillamente la vida devocional de nosotros como cristianos nos dice mucho de cómo estamos llenando esa vasija. Porque, ¿de qué pretendes llenar esa vasija? ¿Cómo pretendes verte como una persona espiritual si el devocional pasó a un segundo plano? Si primero está, yo creo que como mínimo 1 hora diaria en Instagram, y eso que yo digo que eso es poquito, antes de ir a darle al menos 1 hora de nuestro tiempo a Dios. En esos días, en una noche, Dios me dio una palabra y yo no entendía para qué ni para quién era, pero me llevaba a Eclesiastés 12 más adelante, ahora lo leemos,
y me contristé tanto y yo empecé a llorar y yo decía, pero yo ¿por qué lloro? Si esto qué, pero había tristeza en mi corazón porque realmente me quebrantaba al saber que en la iglesia vemos muchas vasijas. Algunas estamos en proceso, algunas están de pronto, digámoslo así, en proceso inicial porque apenas llegaron. Otras ya estamos, digámoslo así, más terminaditas, aunque pues al fin todos estamos en proceso. Pero algunas ya no estamos en simple barro y el alfarero apenas empezó a hacerlas. Algunas ya estamos más maduraditas, más creciditas, más hechecitas. Por ejemplo, les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya sirven en algún ministerio aquí en la iglesia? Levánteme su mano. Bueno, varios, gracias a Dios por ustedes. ¿Cuántos no están sirviendo en un ministerio, pero les gustaría ser parte de algún ministerio? 1, 2, 3, ay, bueno, gloria a Dios, 4. ¿Quién más? Y los otros que no están sirviendo en ningún ministerio, ¿qué pasa con esas vasijas? Tenemos que ser vasijas de servicio. De hecho, ya les hicimos llegar hace como 2 días, 3 días a los líderes una encuesta que está disponible para ustedes, para que se la pidan a su líder de célula, donde puedan aportar ideas para que muchos de ustedes que de pronto quieren servir o el Señor les ha dado dones, capacidades y no las han podido colocar en práctica, para que podamos tenerlos en cuenta y poder que ustedes empiecen a servir, a derramar que hay en esa vasija acá en la casa del Señor, amén. Bueno, les decía que ya muchos de nosotros ya no somos vasijas en proceso inicial, ya somos vasijas con más forma. ¿Y saben por qué estamos así? Porque Dios nos llamó a servir, porque Cristo realmente ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Él vio en usted y en mí, si usted está aquí esta noche es porque Él vio en usted y en mí ya esa vasija en proceso final, porque Él ya vio esa obra maestra maravillosa que podemos ser en sus manos, pero para eso ¿qué hay que hacer? Perseverar hasta el final, ¿no? Eso nos enseña la palabra, que debemos perseverar hasta el final. Vamos a Eclesiastés 12:1. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Pasamos al 12:6. Antes que la cadena de plata se quiebre, bueno, antes de llegar allí, del verso 2 al 5, vemos que hay una cantidad como de advertencias, que hay una cantidad de recomendaciones. Dios nos está diciendo, acuérdate. Ahí Salomón, él fue usado por el Señor para decirnos, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que, y menciona una cantidad de cosas malas, dice antes de que el sol se oscurezca. Si leemos del 2 al Eclesiastés 12, del 2 al 5, vemos que hay una cantidad de advertencias, cosas que hasta terror dice allí, porque van a venir muchas cosas malas. Incluso ya pasando al 6 dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Siguiente. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Imagínense que aquí ya nos habla prácticamente como quien dice, acuérdate en tu juventud antes de que, vea, ya, chao. El espíritu vuelve a Dios que fue quien te lo dio, y ahí ya no hay tiempo. Y ese es nuestro error, que a veces como jóvenes creemos que tenemos mucho tiempo para seguir dejando que el alfarero perfeccione en nosotros esa vasija que somos. Y a veces lo que no hay es eso, tiempo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y eso pasa, a veces somos vanidosos no solo con nuestra apariencia física, porque normalmente lo llevamos como a ese aspecto. Somos vanidosos, somos egoístas hasta con nuestro tiempo, como que el tiempo es mío, tengo mucho, entonces más adelantico miro a ver si sirvo, más adelantico cuando ya esté más señora miro a ver si llego al culto a las 6 en punto o antes, pero no. Realmente vemos que
en el verso 6 dice, hay algo que me impactaba mucho y esa noche que les contaba que lloré mucho, decía, y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Yo decía, Dios mío, ¿qué quiere decir esto? Y el Señor empezó a hablar a mi corazón y yo me sentía, como les decía, muy triste porque muchos de nosotros somos cántaros usados por el Señor y podemos estar junto a la fuente, pero no es lo mismo que usted y yo estemos junto a la fuente, es decir, que por ejemplo sirvamos en algún ministerio, a que estemos en la fuente, porque dice el cántaro junto a la fuente antes de que se quiebre, o sea que un cántaro junto a la fuente es muy propenso a quebrarse. Y yo veía que no es lo mismo, porque cuando usted está en la fuente ya no se trata solo de un servicio que se está dándole al Señor, ya se trata de un servicio que llega hasta Él como olor fragante, no es un servicio de cualquier manera, es un servicio de corazón, dejamos como tanta practicidad porque nos volvemos mecánicos y entonces esto se hace así, nos ocupamos tanto de lo logístico, pero realmente nos estamos ocupando de que ese cántaro esté lleno de esa agua viva, porque es que un cántaro junto a la fuente puede ser fácilmente quebrado, ¿y saben por qué? Porque podemos sentirnos un cántaro muy lindo, muy limpio por fuera, pero si estamos junto a la fuente y no en la fuente, es un cántaro que probablemente se va a secar. ¿Y qué pasa con esa sequedad? Se va a envejecer, va a ser un cántaro que se va a ir agrietando y posteriormente se va a quebrar. ¿Por qué? Porque al no estar en la fuente, en ese interior de ese cántaro no hay agua viva. Y muchas veces le ofrecemos a Dios un servicio así. Me ocupé de lo logístico, llegué, hice lo que iba a hacer, pero me he preguntado, me he detenido a preguntarme, Señor, ¿este servicio te agrada? ¿Esto que estoy haciendo para ti lo estoy haciendo de la mejor manera? Hasta el simple hecho de llegar a tiempo a un servicio dice mucho de qué prioridad le damos a Dios de nuestro tiempo, de qué queremos llenar ese cántaro. Y es que, como les decía, el cántaro se seca, se agrieta y se envejece. Y si bien es cierto que todos merecemos el perdón por brindarle a Dios un servicio de cualquier manera o un servicio en pecado, porque muchas veces nos da más pena que nos juzguen acá afuera o los que están sentados acá, que qué estará pensando Dios de mi servicio. Bien es cierto que todos merecemos perdón, pero no debemos jugar con la gracia y la misericordia de Dios. Porque déjame decirte que si tú eres todavía de los que te es más importante que piensen los demás de ti, antes de que qué está pensando Dios para ti, todavía estás pensando no en ser ni hacer para el que te dio todo ese talento, ni para el que te hizo el llamado, sino que estás pensando en ser y hacer para los demás y en ser y hacer para ti. Y eso muestra realmente que te falta crecer espiritualmente. En febrero vimos mucho del crecimiento espiritual y muchas veces creemos que porque llevamos mucho tiempo, porque hacemos muchas cosas en la iglesia, entonces ya estamos creciditos. No, siempre estamos en proceso. Y si no llenamos ese cántaro con agua viva, si no vamos a la fuente, es un cántaro que se va a secar. Y que por muy maduritos que nos creamos por fuera, hay adentro una sequedad que tarde o temprano va a hacer que ese cántaro se rompa. Y ya depende de ti, de mí, allá en la intimidad, en lo secreto, buscar que esa agua viva del Espíritu de Dios nos llene, que nos renueve, que ese cántaro esté bonito, así como se ve por fuera, realmente también esté por dentro. Porque tal vez decimos que estamos bien porque nuestro servicio aquí es notorio, pero realmente no es tanto eso lo que muestra de que está llena la fuente. Es ahí donde ya tú no puedes aparentar, ahí en lo secreto donde el que te conoce muy bien, tú vas y te llenas de esa fuerza, de esa fortaleza, de esa voluntad para resistir al pecado, porque eso es algo como natural en la juventud. El mismo
Salomón nos decía aquí que nos diéramos como a los deseos de la carne y a los ojos, pero es ese valor, esa voluntad, esa fuerza con la que tú te resistes al pecado es lo que realmente muestra qué tan sumergido estás en la fuente, qué tan lleno estás de esa agua viva de la fuente. Veía yo que ahí en cierta manera encontraba yo en esa noche en la Biblia dos tipos de vasijas. Aquí les hablaba de los cántaros, pero también el Señor me llevaba a ver un poco más sobre los odres. Y veía, investigaba un poco más allá y veía, bueno, los odres son hechos de cuero, los cántaros de metal o en su mayoría de barro. De pronto la diferencia en el material, pero en sí buscaba y la finalidad de ambos es poder como conservar, poder trasladar un fluido, digámoslo así. Normalmente, bíblicamente, los cántaros representaban como llenura de agua viva, digámoslo así, que es el Espíritu de Dios. Y los odres los llenaban de vino o de aceite, en su efecto, lo que leí allí. Pero hablando más un poco de los odres, podemos ver en Lucas 5 del 36 al 37. Leo a favor de ustedes. Y nadie, les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Siguiente. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Siguiente, ¿habías hasta el 37? Bueno, ahí podemos ver que para un vino nuevo se necesita un odre nuevo. Y muchas veces nos quedamos siendo odres viejitos. ¿Qué pasa? Un odre, la palabra nos enseña claramente que un odre viejo no puede contener vino nuevo. Y si tú quieres que ese vino nuevo, ese aceite renovado sea sobre ti como vasija de honra que debemos ser para Dios, debemos ocuparnos de ser renovados, de que nuestro entendimiento y de que nuestros corazones sean renovados por el Espíritu Santo de Dios. Solo así podrás ser como ese complemento para que una vez que ese vino esté en ti, ese vino nuevo, y se añeje, sea un vino no cualquiera, sea un vino especial. Y de eso será lo que vamos a dar a los demás. De ese vino especial es que vamos a dar a los demás y se va a notar en nuestro servicio, en todo lo que hacemos. Ayer escuchaba una alabanza, bueno, de hecho estuvo espectacular el tiempo de alabanza, una que no se la voy a cantar porque se escucharía muy feo, de pronto los incomodo, la voy a hablar, donde dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué más dice? Barro quiero ser en tus manos. Entonces, ¿cuántas veces cantamos y adoramos y decimos eso? Que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí, que barro quiero ser en tus manos. Pero realmente en nuestra vida, ya en la intimidad, Él que lo conoce todo, el Espíritu de Dios que todo lo escudriña, Él sabe eso de usted y de mí. Él estará viendo que realmente ya no vivo yo y Cristo vive en mí, porque para decir eso tenemos que dejar muchas cosas. Tendremos que empezar a escuchar buenos consejos y acercarnos más a Dios y alejarnos de pronto de eso que nos pone contentica como la carne, pero a la final en lo espiritual, vea, no pasa nada. Entonces yo decía: Dios mío, a veces decimos, barro quiero ser en tus manos, pero ¿qué pasa cuando dejamos de ser un barro dócil, un barro que se deje moldear? Ya ahí no decimos que queremos ser barro en sus manos, o lo decimos de labios, pero en sí en nuestro corazón, cuando ya
de pronto el Señor nos pide ciertas cosas o dejar ciertas personas, ciertas cosas que tanto nos gustan, pero que no van acorde con el propósito eterno. Solamente ahí, es donde nos damos cuenta que no queremos ser barro tan moldeable, ¿cierto? Que es difícil ser un barro moldeable. Y muchas veces dejamos que ese odre se vuelva viejo, que ese cántaro se seque, porque nuestra relación con Dios se vuelve tan poquita que creyendo estar bien, de pronto nosotros mismos muchas veces no lo notamos, pero los demás sí lo ven, o incluso el mismo diablo muchas veces va a tener a alguien allí listico para que te mire justo ahí en la grieta o en las grietas. Esa grieta que has dejado que se haga porque cedes al pecado, y no digo que no pequemos, porque hay muchas maneras en que lo podemos hacer. De pronto tendemos como a decir, bueno, estas maneras más graves que otras, aunque para Dios pues no hay como un escalafón de pecados, pero pretendemos estar llenos de Dios, dar de Dios, pero cuando muestras que cedes al pecado, cuando vas allá afuera y te da pena que te digan que expresar que eres cristiano, entonces dejas la musiquita secular ahí escuchándola. Cuando vas y pides un consejo errado, cuando te muestras rebelde con tus papás, con tus líderes, cuando no te sujetas, eso muestra mucho de qué está lleno ese cántaro, de qué está lleno ese odre, de cuántas grietas hay ahí en esa vasija. Y solamente hay uno que puede terminar de pulir esa vasija, y es Cristo, porque solo aquel que te creó, quien me creó, conoce lo suficiente de ti como para hacerte una vasija nueva, como para sanarte todas esas grietas que tengas ahí. Muchas veces hemos envejecido, nos hemos deteriorado como vasijas de Dios, brindándole el mismo servicio de siempre. Pero realmente estamos orando, estamos ayunando para pedirle a Él que nos saque como de esa zona de confort. De pronto, lo que les decía, nos ocupamos a veces tanto de los temas logísticos, pero ¿y lo espiritual? ¿A dónde lo estamos dejando? Levánteme su mano, ¿quién de pronto ha venido a apoyar un ayuno los días viernes que el pastor John Jairo lo tiene a cargo? ¿Quién ya lo ha apoyado? Levánteme su manito. Bueno, 2, amén. Sería bueno que pudiéramos involucrarnos también en lo espiritual, porque no se trata solo de ocuparnos de que todo salga bien logísticamente, y es necesario, sí, porque la organización también es buena. Y pues con respeto se lo digo a los que de pronto por cuestiones laborales no podemos, porque yo, por ejemplo, un viernes, cuando las pocas veces que lo he hecho es porque incurro en un permiso laboral, porque no puedo hacerlo. Pero tal vez Dios en algún momento sí derramó en esas vasijas, en esos odres, en esos cántaros, agua viva, vino nuevo, fresco, pero esas grietas han dejado de escapar todo eso. Muchas veces ni cuenta nos damos. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados en el yo, en nuestra propia sabiduría, que todo eso se ha ido yendo con el tiempo, o tal vez ni siquiera alguna vez lo hemos permitido que Él nos llene, y algunos fueron llenos. Pero ¿y si ya se ha escapado, si ese vino ya fue consumido, si ya se gastó? Nos estamos ocupando de llenarnos allá en lo íntimo, en lo secreto. Vamos a Salmos 51, del 6 al 11. Salmo 51, del 6 al 11. Les decía que Eclesiastés pues está como atribuido a Salomón, igual que los proverbios. De hecho, por aquí, llévame antes porfa Proverbios 12:15.
disculpa, ¿me puede llevar a Proverbios 12:15? Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Muchas veces, queriendo ser sabios, nos hacemos necios o creemos que estamos haciendo las cosas bien porque sirvo, porque me ven aquí, soy notorio. Pero la pregunta es, ¿realmente escuchamos el consejo cada vez que viene de acá, de la palabra del Señor, que se la da otro siervo, que se la da el pastor? Cada vez que vienen esos consejos sabios de parte de Dios a través de nuestro pastor, ¿realmente los estamos tomando? ¿O tomamos y clasificamos de pronto lo que nos conviene, lo que no nos incomoda tanto? Entonces esos consejitos sí me sirven, pero cuando ya me tocan por allá la fibra, como la patica de la que cogeo, como dice el pastor, entonces hasta ahí como que ya escucho y de repente ahí para allá tapón, hago oídos sordos y hago de cuenta que tengo tapones en los oídos para no confrontarme con el pecado. Porque cuando un consejo viene de Dios, independientemente de que te incomode, que te moleste, es precisamente por eso, porque es un consejo de Dios, porque te está confrontando con el pecado, porque te está confrontando con esa debilidad. Por eso nos incomoda. Si un consejo no te incomoda tanto, tienes que evaluar si realmente viene de parte de Dios o no, porque un consejo sabio nos confronta con el pecado, un consejo sabio nos tiene que, en cierta manera, a veces hasta doler, porque a quién le gusta que lo regañen. Y aquí muchas veces nos hemos sido regañados, digámoslo así, pero no por el pastor. Hemos sido regañados por Dios mismo, por toda esa comunión que hemos dejado de tener. Ayer Olguita decía tantas cosas acerca de eso y hubo alguien que hoy le escribí para preguntarle algo y me dijo, la palabra de ayer habla mucho de mi situación. Y me sentí contenta porque yo dije, si al menos la prédica confronta a una sola persona, por eso habrá valido la pena. Y por lo menos la de Olga, había muchos confrontados y una persona en especial que me dijo que eso realmente le había impactado muchísimo. ¿Perdón? ¿Qué decían por ahí? Bueno, entonces ocupemos de renovarnos, de que si queremos un aceite nuevo, realmente estemos aptos, porque si no va a pasar, como nos decía ahí, un vino nuevo en un odre viejo lo va a reventar. Y es ahí, cuando viene ese vino nuevo, donde se muestra qué es lo que tenemos en nuestro corazón, donde se derrama qué había ahí en esa vasija, y ahí sí ya todos pueden ver lo que Dios conoce allá, porque no hay nada que podamos mantener en secreto. Siempre, siempre Dios va a sacar a la luz todas esas cosas que de pronto por rebeldía muchas veces no queremos sacarlas a flote. Por eso es que debes ir allá a lo íntimo, arreglar cuentas con aquel que te creó, mostrarle tu corazón como realmente eres a Él para que luego puedas hacerlo acá, para que el servicio que des acá sea mucho más allá sencillamente de algo logístico y de algo que esté por entretener a las personas, porque no estamos aquí para entretener a las personas, estamos aquí para confrontarnos, para amonestarnos, para irnos con un consejo sabio de parte de Dios. Amén. Bueno, quiero invitarles entonces ahora sí a Salmo 51 del 6 al 11. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sí ven por qué hago tanto énfasis en que usted vaya a lo íntimo? Porque es allá donde Él le da la sabiduría a usted para que comprenda, para que pueda escuchar un consejo cuando viene de parte de Dios y dejemos de lado como la rebeldía, la falta de sujeción, para que dejemos como el ego, porque muchas veces no comprendemos la sabiduría de Dios por el ego. Siguiente. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Mira, aquí nos habla de que
de pronto esta persona, ahí el salmista estaba como atribulado porque no había ido como a lo secreto, no había comprendido. Devuélvame al anterior, porfa. Dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Porque cree que muchas veces el Señor permite que estemos abatidos. Porque a veces por nuestra rebeldía, porque a veces por nuestra falta de presencia de Dios. Si usted es de los que necesita muchas veces estar abatido para buscar presencia de Dios, muchas veces Él va a permitir eso si es necesario para que te acerques a Él. Porque mucha gente lastimosamente busca de Dios y es como una tendencia del ser humano cuando está abatido, cuando está en las malas. De hecho, yo creo que muchos llegamos a Él cuando estábamos en un tiempo de angustia, en un tiempo de dolor. Y gloria a Dios por los que de pronto llegamos en otras circunstancias, pero eso realmente es como la gran mayoría. Siguiente. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón que, leamos todos ahí, limpio, y renueva un espíritu que, recto dentro de mí. Mire, todo nos muestra que debemos pedirle a Él que nos limpie de adentro hacia afuera, porque no ganamos nada con ser odres, con ser cántaros lindos, usados, si antes Él no ha probado lo que hay en tu corazón. Eso deberíamos de pensarlo mucho antes de darle un servicio a Dios. ¿Realmente Él está probando tu servicio o te está usando por misericordia a los demás? Porque creemos que porque estamos así, limpios, bonitos, el Señor nos usa, no es necesario estar limpios por dentro. De hecho, eso es lo más necesario, renovarnos y limpiarnos de adentro hacia afuera. Siguiente. Ahí está, ahí terminamos. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire lo que pasa. ¿A quién le gustaría que el Señor lo echara delante de él y le quitara su Santo Espíritu? Eso sería horrible, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces usted o yo no vamos a orar y sentimos que como que el Espíritu de Dios no está allí? ¿Alguno le ha pasado? ¿O todo el tiempo ustedes están así súper conectados y el Espíritu de Dios siempre está ahí? No, a veces hay situaciones que de pronto nos llevan a sentirnos tristes, angustiados, creemos que Él no está ahí. Pero si nos sentimos mal cuando vamos en oración y de pronto no sentimos como esa respuesta, esa presencia, esa fuerza, imagínense donde Él realmente haga esto, nos eche delante de Él y nos quite su Santo Espíritu. Eso es el final de un cristiano. Por eso es que muchas veces vemos tanta gente acá, tantos jóvenes acá y luego están allá afuera, porque no buscaban presencia. Y si esa casita que Dios renovó, esa vasija que Dios renovó y limpió, usted no la llena con su Santo Espíritu, no busca presencia para poder vivir en la santidad que Él nos demanda, porque debemos esforzarnos. Yo sé que muchas veces podemos caer y el Señor nos puede restaurar y podemos ser perdonados, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir tropezando como con la misma piedra, como decía una canción por allá que escuchaba mi mamá cuando yo estaba niña? Entonces, muchachos, esa es la invitación en esta noche, de que nos ocupemos en renovarnos, que nos ocupemos en que seamos realmente una vasija de honra para Dios, una vasija que más que usada pueda ser aprobada. Solamente así podremos ver la diferencia, podremos ver la respuesta de Dios. Y no es solamente para los nuevos, no, incluso yo creo que cuando somos líderes, aún más, es nuestra responsabilidad llenarnos de esa presencia, buscar ese aceite nuevo, ese vino nuevo todos los días, para que de eso podamos venir y entregar acá, podamos entregarle a esos muchachos que están yendo a tu célula, a esos que de pronto apenas les estás predicando y no has logrado ni traerlos. Cuando eso pase, cuando estemos llenos,
Ahí vamos a hacer la diferencia, porque no solamente nos vamos a ver como una vasija bonita por fuera, o sencillamente no nos van a notar las grietas, no, porque van a ser grietas ya moldeadas, grietas sanadas, borradas por aquel que es el experto en creación, que fue aquel que te diseñó a ti y a mí. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a escuchar una canción.